Durante años pensé que mi papá era culpable de que nuestra relación se rompiera. Pensé que era controlador, terco, orgulloso. Pensé que no aceptaba que yo ya era una mujer adulta, capaz de tomar sus propias decisiones. Y durante mucho tiempo estuve convencida de que él había elegido perderme. Lo que nunca imaginé fue que la historia era mucho más complicada. Durante gran parte de mi vida, mi papá fue mi persona favorita. Cuando era niña, era quien me llevaba a la escuela, quien me enseñó a andar en bicicleta, quien corría conmigo cuando tenía pesadillas, quien me decía que siempre estaría para cuidarme. Yo confiaba en él para todo. Por eso cuando crecí y me enamoré, jamás pensé que él se convertiría en el mayor obstáculo de mi vida. Conocí al hombre que después sería mi esposo cuando tenía 24 años. Era encantador, atento, divertido. Me hacía sentir especial. Cuando estaba con él, sentía que el mundo tenía sentido. Y por primera vez imaginé una vida junto a alguien. Desde el principio mi papá pareció incómodo. No era grosero, no hacía escenas, pero siempre tenía una expresión seria cuando hablábamos de él. Al principio pensé que eran celos normales. Después pensé que simplemente le costaba aceptar que su hija estaba creciendo. Pero conforme la relación avanzaba, sus preocupaciones también crecían. Me decía que tuviera cuidado, que algunas actitudes no le gustaban, que observaba cosas que le parecían preocupantes. Yo me molestaba cada vez más. Sentía que estaba buscando defectos donde no los había, que estaba juzgando injustamente al hombre que yo amaba. Las discusiones comenzaron poco a poco. Primero eran conversaciones tensas, después se convirtieron en peleas y finalmente llegamos al punto donde cada reunión familiar terminaba mal. Mi papá insistía en advertirme. Yo insistía en defender a mi pareja. Ninguno estaba dispuesto a ceder, hasta que llegó el día que cambió todo. Estábamos sentados en la cocina de la casa de mis padres. Mi papá volvió a decir que no confiaba en él. Yo exploté. Le dije que estaba cansada, que siempre encontraba algo malo, que jamás apoyaba mis decisiones. Y entonces él dijo algo que me hizo perder el control. Me dijo que estaba cometiendo el peor error de mi vida. Yo le respondí cosas horribles, cosas de las que todavía me arrepiento. Le dije que no necesitaba su aprobación, que era mi vida y que me iba a casar, quisiera él o no. Recuerdo perfectamente su rostro, porque fue la primera vez que vi tristeza en lugar de enojo. Pero en ese momento estaba demasiado molesta para entenderlo. Poco tiempo después me casé y mi papá no asistió a la boda. Aquello me dolió profundamente. Miraba las fotografías y veía el espacio vacío donde debería haber estado él. Intenté convencerme de que no me importaba. Intenté disfrutar mi nueva vida. Pero la verdad es que aquella ausencia me acompañó durante años. Al principio el matrimonio parecía perfecto. Todo era felicidad, planes, sueños, proyectos. Pero poco a poco comenzaron a aparecer cosas que antes no veía. Comentarios que me hacían sentir culpable, celos disfrazados de preocupación, control disfrazado de amor, críticas constantes. Poco a poco empecé a sentirme diferente, menos segura, más sola, más confundida. Cada vez que algo me molestaba, recordaba las advertencias de mi papá y rápidamente las apartaba de mi mente. No quería aceptar que tal vez tenía razón, porque hacerlo significaba reconocer que había sacrificado mi relación con él por nada. Los años siguieron pasando y las cosas empeoraron. Las discusiones se hicieron frecuentes, la manipulación se volvió evidente y finalmente llegué a un punto donde ya no podía seguir. El día que firmé los papeles del divorcio sentí tristeza, pero también sentí alivio. Era el final de algo que llevaba mucho tiempo roto. Aquella noche llegué a casa sola. Me senté en el sofá y por primera vez en muchos años pensé en mi papá.
Pensé en todas las veces que intentó advertirme. Pensé en todas las conversaciones que rechacé. Pensé en todas las oportunidades que tuvimos para arreglar nuestra relación. Y lloré. Lloré por mi matrimonio. Pero también lloré por los años que había perdido lejos de él. Pasaron varias semanas antes de reunir valor para buscarlo. Yo tenía miedo. Miedo de que me rechazara. Miedo de que me dijera que era demasiado tarde. Miedo de descubrir que ya no había lugar para mí en su vida. Finalmente conduje hasta su casa. Recuerdo que mis manos temblaban mientras tocaba la puerta. Escuché pasos y cuando se abrió, lo vi. Más viejo, más cansado, con más canas de las que yo recordaba. Nos quedamos mirándonos durante varios segundos. Ninguno de los dos sabía qué decir. Yo tenía preparada una disculpa. Había practicado las palabras durante días, pero nunca llegué a pronunciarlas, porque antes de que pudiera hablar, mi papá me abrazó. Y entonces lloré. Lloré como no lo había hecho en años. Yo esperaba reproches de él. Esperaba escuchar un te lo dije. Esperaba que sacara todo el dolor acumulado. Pero no lo hizo. Simplemente me abrazó y me dijo algo que jamás olvidaré. Me dijo, nunca dejé de ser tu papá. Aquellas palabras me rompieron, porque entendí algo que me tomó años comprender. Los padres no siempre tienen razón. También se equivocan. También lastiman. También toman malas decisiones. Pero algunas veces ven peligros que los hijos no pueden ver, porque están enamorados, porque están ilusionados, porque todavía no tienen la experiencia para reconocer ciertas señales. Aquel día no recuperamos todos los años perdidos. Eso es imposible. Pero sí recuperamos algo más importante, la oportunidad de volver a empezar. Y aunque todavía me duele pensar en todo el tiempo que estuvimos separados, aprendí una lección que jamás olvidaré. A veces el orgullo destruye relaciones y otras veces el amor intenta advertirnos de algo que todavía no estamos preparados para entender. Ahora quiero preguntarte algo. Si después de años descubrieras que tu padre tenía razón sobre algo que cambió tu vida, ¿serías capaz de buscarlo y pedirle perdón? Te estaré leyendo en los comentarios. Esta historia es de una seguidora. Si tú también quieres que haga un video contando tu historia, puedes enviármela al correo electrónico que está acá en mi perfil y con gusto hago tu video. Te agradezco que me dejes saber que me estás escribiendo desde YouTube, ya que manejo otras plataformas. Bendiciones.